Pero este versículo es para todo el mundo. Aquí dice, Jehová está en medio de ti, poderoso, él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. No, este no es para todo el mundo. ¿Este de quién está hablando cuando dice sobre ti? El gozo de Dios en quién está, en aquel que se arrepiente. Aquí inclusive habla de que Él salvará, así dice, ¿no? Él salvará. Pero ¿a quién salva? ¿A quién salva? Dios hizo la salvación por toda la humanidad, pero no se hace efectiva hasta que una persona crea. Por eso la salvación es por fe, la salvación no es por obras. Ya se hizo, ya se efectuó, pero ¿quién puede? ¿Cómo lo vamos a comparar? Con un premio. Digamos que tú te hayas ganado un premio que a nivel nacional, entre todos los números de documentos de identidad, no sé cómo se llamará, en Estados Unidos se llama ID, ¿no? Que es el número de identificación. Entonces todos tenemos un número de identificación que nos han dado con nuestra ciudadanía de esta tierra. Entonces digamos que con ese número de identificación van a darle a una persona del país, van a darle, no sé, muchos beneficios. Entonces, ¿qué persona puede recoger esos beneficios? La persona que vaya y lo reclame. Porque aunque se publicó, salió en televisión, un ejemplo, ¿no? Salió en televisión, salió en la prensa, se publicó, pero si esa persona nunca va y reclama, nunca ese premio se hace efectivo. Entonces, de pronto se da un mes para que se reclame y si no, entonces se vuelve a sortear. Un ejemplo, ¿no? Así es la salvación. La salvación fue para todo el mundo, pero muy pocos saben que ya la salvación se dio. Será al humilde que crea su palabra, salvará al humilde. El versículo 12, la hermana Violeta está nombrando algo que está en el versículo 12. Inevitablemente, estando en el capítulo 3, vamos a hablar del versículo 12. ¿Qué dice el versículo 12? Y dejaré en medio de ti a un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en el nombre de Jehová. Algunos ya saben qué significa el nombre de Jehová. El nombre de Dios tiene el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El nombre de Dios en hebreo es Yod Hei Bab Hei. Se escribe de derecha a izquierda. Normalmente nosotros escribimos de izquierda a derecha, ¿cierto? Nosotros escribimos así. Yo estoy escribiendo de derecha a izquierda. Creo que ustedes me están viendo al revés. Desde donde ustedes están viendo, creo que es así. Nosotros escribimos así, ¿cierto? Pero el hebreo se escribe al revés. Sí. Entonces, el hebreo se escribe al revés. Entonces es Yod, Hei, Bab, Hei. ¿Qué es Yod, Hei, Bab, Hei? Para ustedes está en la mano izquierda. Desde donde ustedes están viendo, ustedes ven esta como si fuera la mano izquierda. Entonces, sí, sería Yod, Hei, Bab, Hei. Entonces, el hebreo se escribe así, ¿no? Yod, Hei, Bab, Hei. ¿Qué significa Yod? Yod es como una comita. Esa comita se lee mano. Tiene mucho significado. El Aleph Bet, el alfabeto hebreo, eh, eh, esa letrica yo tiene, todas las letras tienen bastantes significados. Pero un significado de esa comita es mano, como una mano, es una comita como una mano. Y hey, ¿qué significa? Hey parece como el símbolo pi, no sé si lo han visto. Yod, hey, el hey parece un pi, parece pi. Entonces representa dos palitos iguales, los ojos, la vista, la mirada. Mano, mira, hey. Bab, no sé si han visto Bab. Bab parece un clavo. Bab es así, parece un clavo. Uno de los significados que tiene es clavo. ¿Sí? Entonces, mano mira, clavo mira, porque es Yod, Hey, Bab, Hey. Eso significa el nombre de Jehová. Yod, Hey, Bab, Hey. Mano mira, clavo mira. ¿Qué representa? A nuestro Señor Jesucristo, lo que está profetizado en el Salmo 22, lo que está profetizado en Isaías 53, representa a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leer rápidamente el Salmo 22, algunos versículos del Salmo 22, para quienes no sepan, lo nombramos, pero no lo hemos leído, entonces vamos a leer algunos versículos que representan a nuestro Señor Jesucristo. El libro de Salmos,
por el rey David fue escrito 1000 años antes de Cristo. El libro de Isaías fue escrito por el profeta Isaías 700 años antes de Cristo. Entonces miremos primero el más antiguo, 1000 años antes de Cristo, que fue escrito por el salmista. Dice el capítulo 22, dice, Dios mío, clamo de día y no responde, de noche no hay para mí reposo. En ti esperaron nuestros padres, clamaron a ti y fueron librados. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y desprecio del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza. Se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. No sé si se acuerdan cuando nuestro Señor Jesucristo, cuando dijeron esto de nuestro Señor Jesucristo, ¿no confiaba él en Dios? Líbrele él, que le salve, así decían. Está aquí escrito, 1000 años antes de Cristo, lo que iban a decir. Los mismos que le crucificaron eran personas que se sabían esto de memoria, pero estaban diciendo esto de Jesús. Se encomendó a él, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele. Es el versículo 8. Versículo 9. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán, me han cercado, abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar y me has puesto en el polvo de la muerte. Todo lo que está acá es maravilloso, ¿no? Porque está hablando lo que le iba a suceder a nuestro Señor Jesucristo. Porque perros, versículo 16, porque perros me han rodeado, me han cercado, cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. ¿Por qué el rey David está escribiendo eso? ¿Acaso el rey David también fue crucificado? Lo que está escrito acá es lo que iba a suceder con nuestro Señor Jesucristo. Versículo 16, horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí, versículo 18, repartieron entre sí mis vestidos, sobre mi ropa echaron suertes. Todo lo que está aquí parece, los salmos son alabanzas, ¿no? Eso es salmo, eso significa salmo, alabanzas. Pero esta alabanza, ¿qué es lo que está diciendo? Jesús que dijo en Lucas 24:44, que era necesario que se cumpliera todo lo que está escrito en la ley de Moisés, los salmos, los profetas. En esta alabanza está escrito todo lo que, como dijo Jesús, era necesario que se cumpliera todo lo que está escrito de mí. Lo que estamos leyendo acá, que se escribió 1000 años antes de Cristo, que lo escribió el rey David, ¿esto qué es? Esto es lo que le iba a suceder a nuestro Señor Jesucristo. Era necesario que se cumpliera todo lo que está escrito de mí. Bueno, algunos que de pronto están llegando y oyen que leo, estarán diciendo, está leyendo el Nuevo Testamento, porque está diciendo que echaron suerte sobre mi ropa, que horadaron mis manos y mis pies, así. Pero no, estamos leyendo algo que se escribió 1000 años antes de Cristo. Estamos leyendo la palabra de Dios, la profecía que se iba a cumplir en nuestro Señor Jesucristo. Dice, eh, el versículo 20, libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida, sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los búfalos. En el capítulo que leímos hoy, capítulo 3, se habla de búfalos, ¿no? En el libro capítulo 3 de Sofonías. Anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Los que teméis a Jehová, alabadle, glorificarle, descendencia toda de Jacob. Temedle vosotros, descendencia toda de Israel, porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido. Todo está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, así también si leemos también
Si vemos también el Isaías 53, vamos a encontrar lo mismo. Isaías 53 fue escrito 700 años antes de Cristo. Pero Isaías 53 tiene una característica, este libro. Este capítulo, los dos capítulos que hemos mencionado, tanto Salmos capítulo 22 como Isaías capítulo 53, son dos páginas, dos capítulos que quisieran arrancar de la Biblia los que niegan que Jesús es el Mesías. ¿Por qué? Porque lo que está escrito ahí, todo se cumple, todo se cumplió en nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué dice Isaías 53? Dice, el versículo 3, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todo lo que está escrito acá, lo que le sucedió a nuestro Señor Jesucristo, todo. Dice el versículo 6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. El versículo anterior que dice el pecado, molido por nuestros pecados. ¿Qué dijo nuestro Señor Jesucristo? En 1 Corintios capítulo 11, versículo 25, cuando habla en la última cena, cuando habla del pan, partió el pan y lo dio a sus discípulos. Y del vino, ¿y qué les dijo? Haced esto en memoria de mí. ¿Qué cosa? En memoria de mi muerte. Cada que beban esta copa, este es el pacto en mi sangre. Muchas personas no saben sobre esa cena que se hace cuando hacemos la cena y comen como si fuera algo mágico. Comen así el pan y toman vino como si fuera algo mágico, como si fuera a sucederles algo, les fuera a ir mejores, esa semana les va a ir mejor por haber tomado el pan y el vino. No, Jesús dijo, haced esto en memoria de mí. El cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, ¿cómo fue? Molido. Leámoslo. Primera de Corintios 11. Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 25. Primera de Corintios 11, 25, ¿qué dice? Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Todas las veces que tomamos esa copa en la cena, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos recordando el nuevo pacto en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando dice nuevo pacto es porque había un antiguo pacto. Entonces, para que diga nuevo pacto, había un antiguo pacto. En Jeremías 31, del versículo 31 al versículo 33, ahí vemos el antiguo pacto más detallado. Bueno, en varias partes de la Biblia podemos ver que se habla sobre ese antiguo pacto. También en Efesios capítulo 4, también se habla de ese antiguo pacto. ¿Qué dice acá? ¿Qué dice el versículo 24? Habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad y comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Jesús aquí está diciendo, ¿no? El pan, cuando nosotros así mordemos el pan, lo estamos moliendo, nuestras muelas están hechas para moler, estamos moliendo el pan, así el cuerpo de Jesús fue partido. Uno podría pensar, pero no tanto, no fue tan partido. Sí, ¿qué leímos hoy? Contar puedo todos mis huesos. El salmista, 1000 años antes de Cristo, dijo lo que nuestro Señor Jesucristo iba a experimentar en la cruz. Contar puedo todos mis huesos. Él fue molido. ¿Y por qué fue molido? El versículo 5 de Isaías 53, 700 años antes de Cristo fue escrito esto, que dice, molido por nuestros pecados. Él fue molido por nuestros pecados. Ese versículo casi nadie lo considera, pero ahí dice, ¿para qué fue molido el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo?
El cuerpo de él iba a ser molido por nuestros pecados. Y el versículo 6, la parte final dice, Jehová cargó en él. Aquí tenemos esto. No sé si se acuerdan. A este tarrito le puse la palabra Jesús. Creo que la están viendo al revés. Sí, la deben estar viendo al revés. Pero no se puede colocar espejo. La cámara del en vivo de TikTok no tiene una función que uno pueda voltear donde uno quiera. No existe. Entonces, ni modo, va a tocar que la sigan viendo al revés. Tenía que haberla escrito yo aquí al revés para que ustedes la vieran al derecho. Aquí dice Jesús. ¿Qué dice Isaías 53? Este era el pecado. ¿El pecado dónde estaba? Aquí nuestro Señor Jesucristo, que iban a ser 700 años después de lo que escribió aquí Isaías. Isaías, ¿qué escribió? Que el pecado, ¿dónde estaba el pecado de nosotros? Pues en nosotros, ¿cierto? El pecado. Este sobrecito negro representa el pecado. Y lo puedo colocar sobre mí porque estaba el pecado. Todo ser humano, ¿cómo llegó a este mundo? Romanos 3:23. Todo el mundo llegó destituido de la gloria de Dios. Romanos 5:12. ¿Qué dice? Que por Adán el pecado pasó a todos los hombres. Todos los hombres se convirtieron en pecadores desde Adán. Entonces, cuando tú tengas hijos, o si ya tienes hijos, cuando tengas nietos, bisnietos, si es que logras ver a tus bisnietos, todo el que van haciendo, ¿cómo van haciendo? Con el pecado. Lo dice Romanos 5:12. Por un hombre entró el pecado al mundo, el pecado pasó a todos los hombres. El ser humano cuando llega a este mundo llega destituido de la gloria de Dios con el pecado. Ese sobre representa el pecado. Pero ¿qué dice Isaías 53:6? Dice que Jehová cargó. Aquí pusimos la palabra Jesús, ¿no? ¿Qué hizo Dios? Cargó sobre Jesús el pecado de todos nosotros. Imagínate que tú eres la persona que está hablando acá. Aquí estoy hablando en representación tuya. Entonces, tú tenías el pecado, tú lo tenías, ¿sí? Pero yo te estoy representando a ti, tú tenías el pecado. Pero Jesús, ¿qué dice que hizo Dios? Cargó el pecado que estaba en ti, Dios lo cargó sobre Jesús. Lo cargó. Entonces, ¿dónde está el pecado? ¿Está en ti? Esto es lo que tienes que creer, eso es lo que la Biblia llama buenas nuevas. Esta es la buena nueva. Aquí lo hemos resumido de una manera gráfica. La buena nueva, el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? ¿Qué es esa buena nueva? Que nosotros nacimos destituidos de la gloria de Dios, nacimos con el pecado. Pero algo que hizo Dios en el mundo espiritual y se hace efectivo cuando tú lo logres creer, es que Dios cargó sobre Jesús el pecado que estaba en ti, Dios lo cargó sobre Jesús. Eso que hemos hecho de una manera gráfica es difícil de entender para el ser humano porque, primero que todo, no puede entender el ser humano si Jesús murió por nuestros pecados, entonces yo por qué nací con el pecado. Todo ser humano nace así porque el comienzo de una vida es el principio de ese ser humano. En el mundo espiritual, todo es eterno. Nosotros tenemos un principio y tenemos un fin. Pero en ese transcurso de la vida humana, el principio, ¿cómo nacimos? Génesis 1, ¿cómo dice Génesis 1, versículo 2? La tierra estaba desordenada, vacía, en tinieblas. Nosotros fuimos hechos del polvo de la tierra. Lo que dice Génesis capítulo 1, versículo 2, está hablando de nosotros. ¿Cómo llegamos a este mundo? Desordenados, vacío, en tinieblas. El principio de todo ser humano, desde el momento que es engendrado, es desordenado, vacío, en tinieblas. El pecado. Esto representa el pecado. Ese es el comienzo de todo ser humano. Y sé que es difícil de entender si una persona trata de ubicar todo en el plano cronológico secuencial humano. Pero a nivel espiritual, todo ser humano, cuando nace el ser humano, ¿cómo llega? Así llega, con el pecado. Jesús murió por el pecado de toda la humanidad, sí, pero se hace efectivo cuando tú lo crees. ¿Qué es lo que tienes que creer? Este versículo. ¿Qué versículo? El versículo 6 que hemos leído de Isaías 53. Solo con que tú creas lo que dice ese versículo, volvemos a leer la parte final. Bueno, leamos la primera parte. La primera parte dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Pregunto, para que se entienda un poco más, ¿en qué momento nos descarriamos todos? ¿En qué momento todos nos apartamos, cada cual por su camino? Pregunto, ¿en qué momento? Pregunta, para que le quede claro, hago esta pregunta, los hermanos deben saber la respuesta, hago esta pregunta para Leonel. Si no crees que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Sí, está bien. En Adán, los hermanos están escribiendo en Adán, desde Adán, en Adán, en Adán.
Todos nosotros, cuando dice, todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino en Adán. Algunas personas piensan, ¿yo qué tengo que ver con Adán? Sí, tienes todo que ver con Adán. Porque en el momento que tú naces, naces destituido de la gloria de Dios por Adán. Desde Adán tú naces destituido de la gloria de Dios, es decir, naces con el pecado. El pecado está sobre ti. Tú naces con el pecado encima. Eso significa, todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Eso está escrito en la Biblia y así es. Sé que es difícil de entender, pero si prestas atención y botas tu pensamiento, aquí estamos explicando algo que no te van a poder explicar en ninguna otra parte. ¿Por qué nacemos así? Por Adán nacemos así. ¿Cómo lo dice Romanos 5.12? Leámoslo, Romanos 5.12. Sin perder aquí Isaías 53. Romanos, se me abrió en el Romanos 5, ya, está de una vez ahí, Romanos 5.12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. ¿Cómo dice? Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. ¿Cómo hizo todo ser humano para convertirse en pecador? Por Adán. Por uno, cuando dice que por un hombre entró el pecado al mundo, se está refiriendo a Adán, por un hombre. Entonces, el pecado quedó encima de nosotros, ¿no? Quedó todo ser humano como nace, siendo pecador. Todos nos descarriamos como ovejas. Todos, desde Adán, veníamos así. No porque tú hayas hecho bien o hayas hecho mal, no. No es porque tú te esfuerzas para no volver a decir mentiras, porque ya has dicho, pero quieres no volver a decir. No, 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 no. No es por tu esfuerzo, por tu dedicación. Tú ya naciste separado. El hecho de que de ti salgan de vez en cuando mentiras, de vez en cuando salga codicia, salga adulterio, ese tipo de cosas, precisamente porque naciste separado de Dios. Tú no puedes hacer nada. Bíblicamente no hay nada que tú puedas hacer para solucionar lo que hizo Adán. Lo que sucedió con Adán te llegó. Te llegó. No pienses que es injusto, no injusto, no pienses así. Realmente fuiste tú. En Adán fuiste tú mismo. Cuando dice la Biblia el que no se halló inscrito en el libro de la vida, cuando tú lees sobre Adán, no estás leyendo de Adán, estás leyendo de ti mismo. Si tú lo ves desde esa manera, entiendes, ya, entonces yo necesito ser salvado. Porque como ya quedé separado de Dios, bueno, ya superada la primera etapa, entonces ya te quedó claro, naciste separado de Dios. Esto es el pecado. Por nacer con el pecado, ya necesitas que alguien te salve. Y lo que dice al final de ese versículo, la primera parte dice, todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Pero lo que dice la parte final es lo bonito. La parte final es la buena nueva. ¿Cuál es la buena nueva? La mala noticia es esta. Todo el mundo pecador desde Adán. Por Adán, no porque tú dijiste, no, no, no. Eso solamente es evidencia que tú estás separado de Dios. ¿Quieres un cambio en tu vida? Tu vida cambia. Pero ¿qué es lo que debe para que el cambio verdadero suceda? El cambio es desde adentro. No es porque tú trates de no volver a decir mentiras, vas a seguir diciendo mentiras. Cuando tú eres libre del pecado, verdaderamente, ¿en qué momento eres libre del pecado? Cuando tú crees lo que dice Isaías 53.6. ¿Qué dice al final de Isaías 53.6? Dice, más, sí, tú estabas separado de Dios con el pecado, pero dice, más Jehová cargó sobre Jesús el pecado de todos nosotros. ¿Qué hizo Jehová? ¿Qué hizo Dios? Cargó sobre Jesús el pecado de todos nosotros. Entonces, si Dios cargó el pecado tuyo, que tú eras pecador desde Adán, tú venías siendo pecador. Si Dios cargó el pecado tuyo sobre Jesús, entonces tú todavía eres pecador. ¿Ya entiendes? Esto que acabo de graficar es lo que una persona debe creer para ser salvo. Es muy sencillo, es muy fácil, pero si lo logras creer, ya no eres más pecador. ¿Dónde está el pecado? Miren dónde quedó el pecado. Este versículo dice que lo cargó sobre Jesús. Por eso cuando Jesús fue a la cruz, cuando él dijo consumado, la última palabra que Jesús dijo, ¿cuál fue? Juan 19:30. En Juan capítulo 19, versículo 30, aparece la última palabra que dijo Jesús. Jesús, ¿qué dijo? Consumado es. Y entregó el Espíritu. Consumado es. Tengo que cerrar los ojos, ¿no? Porque Él entregó el Espíritu. Consumado es. Él entregó el... ¿Qué significa consumado es? Aquello a lo que Él venía ya se efectuó. Ya lo hizo. ¿Él a qué venía? A llevar el pecado de toda la humanidad.
Es sencillo, ¿no? Si tú logras creer esto, ya no eres más pecador, porque vea dónde está tu pecado. Tu pecado estaba en ti, pero ya no está en ti. Tu pecado ahora, ¿qué dice Isaías 53? Que Dios cargó sobre Jesús el pecado de todos nosotros. Eso dice Isaías 53. Entonces, ¿dónde está tu pecado? ¿En ti? No, está en Jesús. Si logras creer esto, ya no eres más pecador. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Jesús? Te justificó. Vamos a leerlo. Ya para terminar, vamos a leer ese último versículo. Está en Romanos 4:25. Vamos a leer Romanos 4:25. Se me abrió en Romanos 6. Solo paso una página, ya. Ay, tan chévere. ¿Qué dice el versículo 25? El cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Nuestro Señor Jesucristo fue entregado por el pecado, fue molido por nuestros pecados. Lo leímos hoy en el versículo 5 de Isaías 53. Él fue molido por todos nuestros pecados. Él fue molido. Entonces, Él llevó nuestro pecado y en la cruz Él fue molido. Él sintió todos sus huesos, el dolor desde allá estar crucificado. Él sintió dónde estaba cada huesito de su cuerpo. Él logró sentir. Imagínense el dolor que sintió. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Hoy lo leímos, ¿no? Entonces, él llevaba el pecado de nosotros y en la cruz él pagó el precio que se tiene que pagar. ¿La paga del pecado cuál es? ¿Cómo se paga el pecado? El pecado se paga con lágrimas, el pecado se paga con oraciones. Si tú te pones a orar toda la mañana y toda la noche, Padre, perdóname, perdóname, así no se paga el pecado no se paga así. La Biblia dice que la paga del pecado, ¿cuál es? ¿Cómo se paga el pecado? En la Biblia dice, ¿sí o no? Dice, la paga del pecado es tus oraciones. La paga del pecado es cuando tú ayunes. La paga del pecado es cuando tú te bautices. La paga del pecado es cuando tú... No, la paga del pecado no es subir escaleras, no. El pecado se paga como. La paga del pecado es muerte, muerte, muerte. Los hermanos están escribiendo. La paga del pecado es muerte, muerte. ¿Qué tenía? Ya que el pecado de todos nosotros cayó sobre nuestro Señor Jesucristo, para que se cumpliera el pago y se pagara el precio del pecado, él tenía que morir. Y él murió en la cruz. Y cuando resucitó, después de que resucitó, él destruyó todo nuestro pecado. Cuando él resucitó, ¿qué sucedió? Ya nosotros quedamos libres del pecado porque él lo pagó. Y cuando él resucitó, ¿cómo resucitó? ¿O para qué resucitó? Aquí dice, el último versículo que leímos hoy dice, ¿para qué resucitó Jesús? Dice, resucitó para nuestra justificación. Así lo dice, ¿no? Resucitó para nuestra justificación. La persona que ya no es más pecadora es una persona que ha sido justificada delante de Dios. No necesitas llegar donde Dios y decir, ay, yo hice tal cosa, pero yo no quería hacer. Ay, yo me siento mal porque hice. No, 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 no. Ya Jesús te justificó delante de Dios. La persona que ha sido justificada, ¿cómo queda? ¿Cómo se llama el que ha sido justificado? ¿Cómo se llama lo que ha sido santificado? Lo que ha sido santificado se llama santo, porque fue santificado. Lo que fue justificado se llama justo. El que ha sido justificado se llama justo. Eso es tan sencillo, ¿no? Así se resume el Evangelio. Hoy explicamos el Evangelio. Hoy explicamos el Evangelio, sobre todo por el versículo 12 de Sofonías, que lo nombró la hermana Violeta. Dios dejó un grupo, un pueblo. ¿Ese pueblo que es? Humilde. ¿Cómo dice Sofonías? Sofonías capítulo 3, versículo 12. Dice, pueblo humilde, pueblo humilde. La hermana Violeta no lo hizo leer, ¿no? Pueblo humilde. Sofonías capítulo 3, versículo 12. Y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en el nombre de Jehová. Tuvimos que explicar hoy qué significa el nombre de Jehová. ¿Qué persona confía en el nombre de Jehová? Mano mira, clavo mira. El que confía en la obra que hizo nuestro Señor Jesucristo. Un pueblo humilde, pobre, así dice, ¿no? Dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre. ¿Dónde encuentras tú ese pueblo humilde y pobre? Todas las noches tenemos una cita. Vas a ver, si tú acudes a esa cita con nosotros, estás acudiendo a la cita con el pueblo humilde y pobre que nombra este versículo. Dios dejará un pueblo humilde y pobre. Aquí estamos reunidos. Ese pueblo humilde y pobre nos reunimos todas las noches.
a la misma hora. En ese momento son así 36. Quiere decir que hace 36 minutos ese pueblo humilde y pobre empezó la reunión del día de hoy. Y todos los días así, por un espacio de 30 y algo minutos, ese pueblo humilde y pobre se reúne. ¿Para qué? Para que tú puedas recibir esa gracia que hemos recibido, para que tú puedas creer lo que hoy hemos compartido, para que puedas ser salvo. Vamos a hablar ya para terminar. Padre, gracias por este tiempo que nos permites para considerar tu palabra. Mirando lo que está aquí escrito, es tan hermosa tu palabra, es tan hermoso lo que tú hiciste por nosotros. El ser humano cuando lee la Biblia solo tiene dos opciones. Si lo lee desde la ley, solo va a haber cosas injustas, no le gusta, va a haber cosas que no entiende o que le enojan o que le confunden. Pero cuando una persona recibe la salvación, toda la Biblia se hace clara. Todo lo que está escrito en la Biblia es entendible para el justo. El pecador, tristemente, no va a encontrar en la Biblia la salvación. El pecador que quebranta su corazón encuentra la salvación en la Biblia. Sin quebrantamiento de corazón, sin que una persona vote su lógica, su punto de vista, no puede recibir la salvación. El que llega con un corazón de querer agregarle a su religión lo que aquí está escuchando, no lo va a poder mezclar. Lo que aquí decimos no se puede mezclar con las religiones. Lo que aquí estamos diciendo es el evangelio puro. La única forma de que una persona reciba lo que aquí estamos dando es que haga como el apóstol Pablo, que tenga todo por basura, todo lo que había llamado cristianismo hasta este momento, si lo puede votar, lo puede tener por basura, puede recibir lo que aquí le estamos ofreciendo, la salvación. Hemos orado y todo te lo hemos pedido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias a Dios por la palabra del día de hoy. Todas las noches tenemos una cita. Tienes una cita con el pueblo humilde y pobre. Aquí está el pueblo humilde y pobre. ¿Dónde lo encuentras? En un canal que se llama Escrito está también. Aquí encuentras a ese pueblo humilde y pobre. Nos vemos mañana, nuestra cita, no te la pierdas, a esta hora menos 38 minutos, o sea, cuando la hora es 00 hora en punto. Nos vemos, chao.